El teléfono vibró con insistencia sobre la mesa de la cocina, rompiendo el silencio de la madrugada en el pequeño apartamento de Madrid. Javier, con los ojos hinchados por el insomnio, lo levantó y leyó el mensaje de su padre: ven a casa ahora. Tu hermano ha muerto en un accidente. El mundo se derrumbó en ese instante. Pero lo que Javier no sabía era que esa tragedia desataría una cadena de eventos que pondría a prueba no solo su luto, sino su propia identidad. Javier llegó a la casa familiar en las afueras de la capital. Un chalet modesto en un barrio conservador donde las tradiciones aún pesaban como anclas. Su padre, don Carlos, un hombre de 60 años con el rostro marcado por años de trabajo en la construcción, lo recibió con un abrazo rígido. Hijo, gracias a Dios que estás aquí, murmuró. Pero sus ojos evitaban los de Javier, como si ya estuviera calculando algo más allá del dolor inmediato. La viuda de su hermano, Elena, estaba sentada en el salón, con el rostro pálido y las manos temblorosas sosteniendo una taza de té frío. Elena, de 32 años, había sido la esposa perfecta para el hermano mayor de Javier, Miguel. Un hombre recto y tradicional que había seguido los pasos de su padre en el negocio familiar. Miguel había muerto en un accidente de tráfico esa misma noche, dejando atrás no solo a Elena, sino a un legado que don Carlos veía ahora amenazado. Javier se sentó junto a ella, ofreciéndole un consuelo silencioso. Lo siento tanto, Elena. Miguel era todo para nosotros. Ella asintió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Don Carlos paseaba por la habitación, su presencia imponente como siempre. Tenemos que ser fuertes. La familia debe continuar. Miguel no tuvo hijos. ¿Y eso? Eso es un problema. Esas palabras flotaron en el aire como una sentencia. Javier sintió un nudo en el estómago. Sabía que su padre nunca había aceptado su orientación sexual, revelada años atrás en una cena familiar que terminó en gritos y puertas cerradas. Desde entonces, la relación había sido tensa. Un equilibrio precario de silencios y visitas esporádicas. Pero ahora, con Miguel Gán, Javier era el único hijo varón restante. Y don Carlos lo miraba como si fuera un error que necesitaba corregir. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos para el funeral. Javier ayudó en todo lo que pudo, organizando el velorio en la parroquia local, donde los vecinos susurraban sobre la tragedia. Pobre don Carlos. Perder a su heredero así, decían, ignorando que Javier estaba allí, escuchando cada palabra. Elena se mantenía cerca de él, encontrando en Javier un apoyo que su suegro no le daba. Tu hermano siempre hablaba de ti con orgullo, Javier. Decía que eras el más inteligente de la familia. Pero el orgullo no era suficiente para don Carlos. Una noche, después del entierro, mientras compartían una cena fría, el padre soltó la bomba. Elena, he estado pensando. Miguel querría que la familia siga unida. ¿Podrías quedarte aquí conmigo? Podríamos formar una nueva vida. Por el bien de todos. Javier casi se atraganta con el vino. ¿Qué estás diciendo? Papá. Elena es la viuda de Miguel. Eso es loco. Don Carlos lo miró con frialdad. Loco es pensar que tú puedes continuar el linaje familiar.
Javier. Eres diferente. No puedes darme nietos de verdad. Elena y yo. Podríamos intentarlo. Es lo que Miguel hubiera querido, un hijo real para llevar el apellido. El shock golpeó a Javier como un puñetazo. Su padre no solo lo rechazaba por ser gay, sino que planeaba casarse con la viuda de su propio hijo para corregir lo que veía como un fallo genético. Elena palideció. Pero no dijo nada. Atrapada en su propio duelo y la presión social de un barrio donde las mujeres solas eran vistas con lástima. Javier salió furioso de la casa, caminando bajo la lluvia madrileña que empezaba a caer. Llamó a Mateo, su pareja desde hacía 2 años. Un profesor de historia de 30 años que vivía en el centro de la ciudad. No lo vas a creer. Mateo. Mi padre quiere casarse con Elena para tener un hijo real. Me ha descartado por completo. Mateo lo escuchó en silencio al otro lado de la línea. Ven a casa. Javier. Hablamos aquí. Pero Javier no podía ir aún, necesitaba procesar el dolor. Caminó por las calles empedradas, recordando su infancia, los partidos de fútbol con Miguel, las expectativas de su padre para que ambos fueran hombres de verdad. Cuando Javier salió del armario a los 22, don Carlos lo había echado temporalmente, gritando que era una vergüenza para la familia. Miguel había mediado. Pero ahora Miguel no estaba. De vuelta en su apartamento, Mateo lo esperaba con una taza de café. Esto es una locura. Javier. Tu padre está en shock por la muerte de Miguel. Dale tiempo. Pero Javier sacudió la cabeza. No es solo shock. Es lo que siempre ha pensado, que soy defectuoso. ¿Y ahora? Con Elena. Es como si quisiera borrarme. Los días se convirtieron en semanas. Javier visitaba la casa familiar con frecuencia. No por su padre, sino por Elena, quien parecía cada vez más atrapada. Don Carlos la cortejaba sutilmente, invitaciones a cenar, regalos pequeños. Todo bajo el pretexto de cuidar de la familia. Elena confesó a Javier una tarde en el jardín, no sé qué hacer. Tu padre es insistente. Y en este barrio. Una viuda sola. La gente habla. ¿Pero casarme con él? Siento que traiciono a Miguel. Javier sintió una oleada de rabia protectora. No tienes que hacer nada que no quieras. Elena. Puedes venir a vivir conmigo y Mateo. Madrid es grande, hay opciones. Pero Elena dudó. Atada por las convenciones sociales que dictaban que una mujer necesitaba un hombre para estar completa. Mientras tanto, Javier lidiaba con su propio conflicto interno. ¿Debería confrontar a su padre directamente, arriesgando una ruptura total? ¿O dejar que las cosas fluyeran, esperando que el tiempo curara las heridas? La presión social en España, aunque progresista en las ciudades, aún persistía en los suburbios conservadores. Amigos de la familia le decían a Javier, tu padre solo quiere lo mejor. Deberías entenderlo. Una noche, Javier decidió actuar. Llamó a una reunión familiar. Solo él, don Carlos y Elena. Papá. Esto tiene que parar. Elena no es un premio para compensar tu decepción conmigo. Don Carlos se enfureció. Decepción. Eres tú quien me decepcionó al elegir esa vida. Miguel era mi esperanza. ¿Y ahora?
La discusión escaló. Voces alzadas en el salón donde fotos de familia miraban en silencio. Elena intervino. Carlos. Por favor. Javier es tu hijo. No puedes descartarlo así. Pero don Carlos no cedió. Un hijo que no puede dar continuidad. ¿Qué legado me queda? Javier salió esa noche con el corazón pesado, sabiendo que la batalla acababa de comenzar. Mateo lo consoló en casa, lucha por ti. Javier. Pero no pierdas de vista quién eres. La tensión crecía. Y Javier se preguntaba si su lucha valdría el precio de perder a su familia para siempre. Los meses siguientes fueron un campo de minas emocionales. Javier equilibraba su trabajo como diseñador gráfico en una agencia del centro de Madrid con visitas frecuentes a la casa familiar, vigilando los avances de su padre con Elena. Don Carlos, astuto en su conservadurismo, no presionaba abiertamente. Pero sus acciones hablaban. Llevaba a Elena a misa los domingos. La presentaba a amigos como la nuera que se queda con nosotros, sutilmente tejiendo una red de expectativas sociales. Javier, por su parte, fortalecía su relación con Mateo. En su apartamento luminoso cerca de la Gran Vía, encontraban momentos de paz entre el caos. Mateo, con su calma habitual, aconsejaba: no dejes que esto te consuma. Javi, tú tienes una vida aquí, conmigo. Pero Javier no podía ignorarlo. El rechazo de su padre reabría heridas antiguas, recordándole las miradas de desaprobación en el barrio, los comentarios homofóbicos disfrazados de consejos. Una tarde, mientras ayudaba a Elena a ordenar las pertenencias de Miguel, ella confesó más. Tu padre me ha propuesto formalmente. Dice que es por el bien de todos, que podría darme un hijo que lleve el apellido. Javier se congeló. ¿Y qué le dijiste? Elena bajó la mirada. ¿Qué lo pensaría? Estoy sola. Javier. Sin Miguel. ¿Qué soy? La sociedad espera que me vuelva a casar pronto. Esas palabras hirieron a Javier profundamente. Veía en Elena el espejo de su propia lucha, atrapada por normas que dictaban roles de género rígidos. Decidió involucrar a Mateo en la ecuación. Ven conmigo la próxima vez. Que papá vea que mi vida es real. No una elección que puedo cambiar. La visita fue tensa. Don Carlos abrió la puerta, su expresión endureciéndose al ver a Mateo. Amigo de Javier. Mateo extendió la mano con cortesía. ¿Pareja? Señor. Encantado. La cena fue un ejercicio de contención, conversaciones superficiales sobre el clima y el trabajo. Pero bajo la superficie bullía el conflicto. Cuando Elena mencionó casualmente la propuesta, Mateo intervino, con todo respeto. Don Carlos. Eso parece una traición a la memoria de Miguel. Y descartar a Javier por su orientación es injusto. Don Carlos explotó. ¿Injusto? Injusto es que mi linaje termine porque mi hijo prefiere. ¿Eso? Elena y yo podemos salvarlo. Javier se levantó. Papá. No necesitas salvar nada. Soy gay. No roto. Y Elena no es tu solución. La discusión degeneró en acusaciones. Don Carlos culpaba a Javier de romper la familia. Javier acusaba a su padre de homofobia arraigada. Elena lloraba en silencio.
dividida entre lealtad y presión. Al día siguiente, Javier recibió una llamada de un abogado amigo de la familia. Tu padre está actualizando su testamento. Te excluye a menos que cambies. El golpe fue bajo. Javier se sintió traicionado, no solo emocionalmente, sino financieramente. El negocio familiar que Miguel había dirigido ahora pendía como una zanahoria. Mateo lo animó a contraatacar. Habla con Elena en privado. Convéncela de que no ceda. Javier lo hizo. En un café neutral en el centro. Elena, si te casas con él, estás validando su rechazo hacia mí. Piensa en lo que Miguel querría, felicidad. No obligación. Elena dudó, revelando su propio conflicto. Miguel sabía de ti. Javier. Me dijo que te apoyaba. Pero nunca se lo contó a tu padre por miedo. Esa revelación fue un bálsamo y una daga. Miguel había sido aliado en secreto. Pero su silencio había perpetuado el dolor. Javier decidió escalar. Contactó a una asociación LGBT en Madrid, buscando consejo legal y emocional. Allí conoció a otros con historias similares, rechazos familiares, luchas por aceptación. No estás solo, le dijeron. Fortalecido, planeó una confrontación mayor. Pero don Carlos actuó primero. Anunció en una reunión familiar extendida a tíos, primos su intención de casarse con Elena. Por el futuro de la familia, dijo, ignorando a Javier. Los parientes aplaudieron, susurrando sobre tradiciones. Javier intervino, esto es hipocresía. Rechazáis mi amor. ¿Pero aceptáis esto? El escándalo estalló. Un tío lo llamó desagradecido. Una prima murmuró sobre pecados. Javier salió humillado, pero resuelto. En casa, Mateo lo abrazó. Has plantado la semilla. Ahora, luchemos legalmente si es necesario. La tensión alcanzó un pico cuando Elena llamó a Javier una noche. He aceptado. Lo siento. El mundo de Javier se tambaleó. ¿Por qué? Presión. Javier. Tu padre amenazó con dejarme sin nada si no accedía. Era chantaje emocional. Y Javier supo que había subestimado a su padre. Furioso, Javier confrontó a don Carlos solo. Esto es bajo. Incluso para ti. Chantajear a Elena para compensar tu homofobia. Don Carlos replicó, es supervivencia. Tú no entiendes lo que es ser un hombre de verdad. Javier se fue. Pero no derrotado. Comenzó a documentar todo, mensajes, conversaciones. Con ayuda de la asociación, preparó una demanda por discriminación. Aunque en España las leyes familiares eran complejas. Mateo lo apoyaba. Pero advertía, esto podría romper todo irreversiblemente. El conflicto interno de Javier crecía, ¿valía la pena destruir la familia por justicia? Recordaba momentos felices con su padre. Antes de salir del armario. Pero el dolor actual era demasiado. Elena, atrapada, empezó a dudar de nuevo, enviando mensajes contradictorios. Una crisis estalló cuando don Carlos sufrió un leve infarto por estrés. En el hospital, Javier estuvo a su lado, dividido entre amor filial y resentimiento.
Papá. ¿Por qué no me aceptas? Susurró. Don Carlos. Débil. Murmuró, porque temo por el futuro. Esa vulnerabilidad abrió una grieta. Pero no resolvió nada. Javier salió del hospital sabiendo que la batalla continuaba. Con apuestas más altas. La recuperación de don Carlos del infarto fue lenta. Pero sirvió como catalizador para más manipulaciones. Desde su cama en el Hospital de Madrid. Ordenaba a Elena que lo visitara diariamente. Reforzando su dependencia. Javier. Visitando esporádicamente. Notaba cómo su padre usaba la debilidad para ganar simpatía. Mira lo que el estrés me ha hecho. Hijo. Todo por preocuparme por la familia. Javier no mordía el anzuelo. Con Mateo. Planeaban su próximo movimiento, exponer la situación a través de un terapeuta familiar. Necesitamos un mediador neutral. Sugirió Mateo. Encontraron a una psicóloga especializada en conflictos LGBT en familias españolas. ¿La doctora López? ¿Quién accedió a una sesión? La sesión fue explosiva. En su consulta luminosa en el barrio de Salamanca. Don Carlos. Aún convaleciente. Se sentó rígido. No necesito terapia. Solo quiero que mi familia sea normal. ¿La doctora López intervino? Normal es subjetivo. Señor. Javier es gay, eso es su realidad. Elena. Presente. Añadió, Carlos. Javier tiene razón. Esto no honra a Miguel. Don Carlos se defendió, Miguel era mi orgullo. Javier. Eligió otro camino. Javier replicó, no elegí nada. Soy así. Y tu plan con Elena es inmoral. La terapeuta profundizó en los conflictos, presiones sociales en España posfranquista, donde el machismo aún lingueaba en generaciones mayores. Pero don Carlos se cerró. La sociedad espera herederos. Sin ellos. ¿Qué soy? Mateo. Invitado. Habló, un padre que ama a su hijo tal como es. La sesión terminó sin resolución. Pero plantó dudas en Elena, quien después confió a Javier, la doctora. López me hizo pensar. Quizás no deba ceder. Javier aprovechó el momentum. Organizó una cena solo con Elena y Mateo en su apartamento. Aquí puedes ser libre. Elena. Sin presiones. Ella reveló más, tu padre me prometió seguridad financiera. ¿Pero a qué costo? Javier vio su vulnerabilidad, viuda en una sociedad que aún valoraba el matrimonio por encima de la independencia. Mientras, el barrio murmuraba. Vecinos chismorreaban sobre el hijo desviado, causando el infarto de don Carlos. Javier sentía el peso de la discriminación social. Recordando marchas del orgullo en Madrid donde se sentía empoderado. Contrastando con el conservadurismo suburbano. Decidió confrontar públicamente. Escribió una carta abierta en un blog LGBT local. Anonimizando nombres pero describiendo el rechazo familiar y el plan absurdo. El post se viralizó levemente en redes españolas, atrayendo apoyo y críticas. Un comentario, lucha. Hermano. La familia tóxica no define tu valor. Don Carlos. Al enterarse, lo llamó furioso. Me has humillado. Retira eso. Javier se negó, es la verdad.
Papá. Tu homofobia me duele más que cualquier cosa. La llamada terminó en silencio. Pero Javier sintió una liberación parcial. Elena, influida por el post, rompió el compromiso. No puedo. Carlos. Es equivocado. Don Carlos. Devastado. Culpó a Javier, has envenenado su mente. La traición dolió. Pero Javier vio en Elena una aliada emergente. Ahora, el conflicto se intensificaba. Don Carlos amenazó con desheredar a Javier completamente, transfiriendo todo a Elena si se arrepentía. Javier, con ayuda legal, exploró opciones, en España. La discriminación por orientación sexual podía argumentarse en testamentos. Aunque raro. Mateo lo apoyaba incondicionalmente. Pero el estrés afectaba su relación. A veces siento que esto nos consume, admitió Mateo una noche. Javier lo besó, lo superaremos. Tú eres mi ancla. Una vuelta de tuerca llegó cuando primos lejanos intervinieron, presionando a Javier para reconciliarse por el bien familiar. Tu padre es viejo, déjalo tener su ilusión. Javier se negó, viéndolo como capitulación. En una visita al hospital, Don Carlos reveló su vulnerabilidad profunda, perdí a tu madre joven. Miguel era mi continuación. Tú. Me confundes. Javier sintió empatía por primera vez, su padre, viudo desde hacía 20 años. Lidiaba con miedos propios. Pero la empatía no borraba el daño. Javier propuso un trato, acepta mi relación con Mateo. Y ayudo con el negocio sin condiciones. Don Carlos dudó. Pero el orgullo ganó, no puedo fingir aprobación. La tensión culminó en una reunión familiar ampliada. Javier llegó con Mateo, declarando, esta es mi familia ahora. Si no me aceptas, pierdes un hijo. Don Carlos, rodeado de parientes, vaciló. Elena apoyó, Javier tiene razón. Basta de presiones. Un primo conservador intervino, esto va contra nuestros valores. Pero una tía progresista replicó, los tiempos cambian. Ama a tu hijo. El debate escaló, reflejando divisiones sociales en España, tradición vs. modernidad. Don Carlos, abrumado, cedió parcialmente, no me casaré con Elena. Pero no esperes que acepte. Eso era un paso, pero insuficiente para Javier. De vuelta en casa, Javier reflexionó, había ganado una batalla. Pero la guerra continuaba. El precio, relaciones tensas. Dolor emocional. Mateo lo consoló, has sido valiente. Eso cuenta. Sin embargo, una nueva traición acechaba. Elena, bajo presión residual, reveló a Javier, tu padre me ofreció dinero para irme. Pero a cambio de que te convenza de cambiar. Javier se sintió traicionado nuevamente, Elena era aliada o peón. Confrontándola, Elena lloró, lo siento. Estoy confundida. Javier la perdonó. Pero la confianza se rompió. Decidió distanciarse, enfocándose en su vida con Mateo. El clímax se acercaba. Con Javier preparándose para una decisión final, cortar lazos o persistir en la reconciliación. Los eventos se precipitaron hacia un punto de no retorno.
Javier, agotado por meses de conflicto, decidió dar un ultimátum a su padre. En una carta manuscrita, escribió: «Papá, acepta quién soy o perdemos contacto. No más manipulaciones». La envió por correo, sabiendo que podría ser el fin. Don Carlos respondió con una llamada: «Ven solo. Hablemos como hombres». Javier accedió, yendo a la casa familiar una tarde soleada. Elena no estaba, se había mudado temporalmente con una amiga. Huyendo del caos. Sentados en el jardín. Don Carlos parecía envejecido. «Hijo, he reflexionado. El infarto me hizo ver la mortalidad. Pero tú. Estilo de vida. Va contra todo lo que creo». Javier replicó: «No es estilo. Es mi esencia. Como tu fe católica. Que respeto aunque no comparta». La conversación profundizó en raíces. Don Carlos admitió miedos de juventud. Creciendo en la España franquista donde la homosexualidad era tabú. Temía por ti. Por el rechazo social. Javier compartió su dolor: «Tu rechazo duele más que el de la sociedad». Por primera vez. Hubo lágrimas. Don Carlos murmuró: «Quizás pueda intentarlo. Invita a Mateo a cenar». Era un olive branch. Pero Javier dudaba: ¿genuino o manipulación? Probó el agua. Organizó una cena neutral en un restaurante madrileño. Mateo, nervioso, accedió. La velada fue tensa pero civil: charlas sobre historia, pasión de Mateo, y construcción, de Don Carlos. Elena se unió. Aliviada por el progreso. Pero la paz fue frágil. Días después. Don Carlos recayó: «No puedo aprobarlo públicamente. El barrio hablaría». Javier se frustró: «Entonces. Nada cambia». Elena, ahora más fuerte, confrontó a Don Carlos: «Has perdido a Miguel. No pierdas a Javier por orgullo». Su intervención fue pivotal, como viuda. Su voz llevaba peso emocional. Javier, meanwhile, enfrentaba su propio dilema moral: perdonar completamente, arriesgando más dolor, o establecer límites firmes. En terapia sola. La doctora López aconsejó: «El perdón es para ti, no para él. Pero protege tu paz». La sociedad española añadía capas: noticias sobre avances LGBT contrastaban con incidentes homofóbicos en barrios conservadores. Javier se unió a un grupo de apoyo. Compartiendo su historia. Ganando perspectiva. Una traición final surgió cuando un primo reveló: «Tu padre planea dejar el negocio a un sobrino lejano». Saltándote. Era el último golpe. Javier, furioso, demandó legalmente por discriminación en el testamento, usando leyes españolas de igualdad. El proceso fue agotador: audiencias, testimonios. Elena testificó a favor de Javier: «Carlos actúa por prejuicios». Don Carlos, en corte, admitió: «Es mi derecho elegir heredero». Pero el juez, progresista, falló parcialmente a favor de Javier: «La discriminación no es admisible». Don Carlos, humillado, se retiró. Llamó a Javier: «Has ganado. Pero has roto la familia». Javier replicó: «Tú la rompiste primero al rechazarme». La reconciliación vino lentamente.
Don Carlos. Aislado. Invitó a Javier y Mateo a una comida familiar. Intentaré entender. Dijo. No era aceptación plena. Pero un inicio. Elena. Libre. Empezó una nueva vida, consiguió trabajo en Madrid. Rechazando presiones matrimoniales. Gracias. Javier. Me has enseñado a elegir por mí. Javier y Mateo fortalecieron su vínculo. Planeando un futuro juntos. El precio pagado, años de dolor. Pero también crecimiento. Javier reflexionaba, las decisiones controvertidas confrontar. ¿Demandar habían valido la pena? Al final. La familia se reconstruyó en fragmentos, visitas esporádicas. Conversaciones cautelosas. Don Carlos nunca asistió al orgullo. Pero dejó de criticar. Fue correcto que Javier luchara tan ferozmente contra su padre. ¿O debería haber cedido por la paz familiar?